Bueno, seguramente el vaivén de la charla nos va a llevar por distintos momentos de tu vida, pero a mí me gustaría que empezáramos por el hoy, por este presente que te encuentra muy activo, actuando, componiendo y hasta cantando. Sí, sí, efectivamente, es un presente que me encuentra, como bien decís, muy activo, afortunadamente. Este, Estoy ahí en algunos proyectos. Eh, Uno es un proyecto que tengo que justamente ahora, este próximo sábado, este, voy a tocar en el CCK, que es un homenaje al Gato Barbieri que estoy haciendo con un grupo que está muy bien, que toca Abel Rogantini en piano, César Franoff en bajo, mi hijo Marcelo Baraja en batería, Pocho Porteño en percusión y yo en el saxo. Vamos a estar en la Sala Argentina dando un concierto ahí el sábado próximo a las 20 horas, es entrada libre. Bueno, está muy contento con esto. Por otro lado, tengo un proyecto de tango donde canto justamente, vos hiciste referencia a eso, este, que es un proyecto que ya lo vengo, digamos, llevando adelante ya desde hace unos cuantos años. Eh, Empecé a componer mis propias canciones, mis propios tangos, milongas, y ya grabé dos discos. Primero empecé con una formación que era un poco más numerosa, porque yo tocaba el piano además, era con contrabajo, batería, guitarra, bandoneón. Después ya para el segundo disco achiqué un poco eh, la cantidad de músicos y grabé un disco un poco más sencillo, eh, que se llama Tu Alegre Corazón. El primero se llama Tal para Cual y el segundo se llama Tu Alegre Corazón. Los dos estuvieron nominados a los premios Gardel. No los gané, pero bueno, estuvieron nominados. Este, y bueno, y ahora estoy haciendo el show de tango con dos queridos músicos y grandes guitarristas que son Juan Martínez y Felipe Traine. Y bueno, yo además de cantar toco mis instrumentos de viento, el saxo tenor, el saxo soprano, la flauta. También bailo con mi compañera Inés, bailamos un tango en el show. Así que es un show de lo más divertido, de lo más ameno para la gente y para mí, sobre todo, que la paso bárbaro. Y hago un mix entre tangos conocidos, de los que todo el mundo conoce, y tangos, composiciones propias. Este, bueno, este show lo voy a estar presentando también el 14 de mayo en el Centro Cultural Borges, Ujú. ahí en las Galerías Pacífico, el Centro Cultural Borges, que está ahí en Viamonte y San Martín, que es un lugar hermoso también. Bueno, tanto tanto el del CCK como el del Centro Cultural Borges, este, digamos, están dentro del ámbito de cultura de la nación, ¿no? Ujú. Así que bueno, son mis dos presentaciones más inmediatas que tienen que ver justamente con estos dos proyectos que tengo. También estoy en un proyecto de tango también con una gran cantante que es una, digamos, una conocida cantante de tango que se llama María José Mentana. Ujú. Que ella fue, María José fue los memoriosos recordarán que ella cantaba en Grandes Valores del Tango cuando era una nena, Ujú. que cantaba ¿cómo se llama? Con Fernández, no me viene el Guillermito nombre. Fernández. Guillermo Fernández, correcto. Y los dos eran chicos, niños prodigios que cantaban. Bueno, Claro. estamos con ella y con un gran pianista también. Estoy con los nombres complicados. Eh, bueno, ya me va a venir. Bueno. Tenemos un trío armado, este,
y también hacemos presentaciones. Bueno, básicamente estoy activo con estas cosas, tratando de componer algunas cosas, siempre estudiando mis instrumentos y tratando de... estoy estudiando canto ya desde hace unos cuantos años y sigo con eso. Bueno, por ahí va la cosa. Digamos que el Bernardo Baraj modelo 2023 se da, digamos, los gustos de hacer las músicas que le habitan su alma, el jazz, pero también el tango, bailás, cantás y también haces letras. También hago letras, claro, sí, sí, sí. Las composiciones mías no son solo música, son música y letra. Sí, también hago letras. ¿Y por dónde pasan tus preocupaciones en punto a las letras, digamos? Eh, bueno, hay dos áreas que son como centrales en mi vida, que una es el amor y otra es mi inquietud por la situación social. Y entonces compuse referido a esto, tengo un par de temas que hacen referencia en el primer disco hice un tema que se llama Bandera en Flor y un ruiseñor que está dedicado a Costequi Santillán. Ujú, Y, y ahora en la pandemia compuse un tema nuevo también que se llama Requiem Reo. ujú. Que está, yo siempre digo cuando lo hago en vivo en las presentaciones que está, este, ¿cómo se llama? Destinado, está, sí, destinado a la gran cantidad de pobres que hay en nuestro país y a sus responsables. Ujú, ujú. Bueno, ahí digamos que la letra hace una metáfora en relación a la figura del diablo asociado a la figura del político, ¿no? Claro. De cierto tipo de político, ¿no? Claro. Sí, no, Sí, no, no, no ni generalizo ni pongo, digamos, un color partidista en la canción. no, no, Pongo no, claro. La escuché, me gustó mucho y además es un diagnóstico muy certero de la situación que lamentablemente nos toca vivir. Bernardo, vos empezaste a hacer música profesionalmente desde muy joven, ¿no? A mediados de los 60. Ha pasado desde entonces mucho tiempo y mucha música bajo el puente, ¿no? ¿Qué era para vos la música cuando tenías 20 años y qué es ahora? Cuando tenía 20 años, la música era como una suerte de tabla de salvación. Yo, digamos que tuve una adolescencia bastante complicada, porque yo soy hijo único y mi padre falleció cuando yo tenía 8 años, y después mi madre se empezó a enfermar y yo me quedaba mucho solo. Entonces toda esa etapa de la adolescencia hasta, sí, los 19, los 20, fue complicada para mí. Entonces para mí la música era como una especie de salvavidas, ¿viste? Algo que me mantenía en un mundo eh, que me alejaba, digamos, de una realidad que no me era muy grata. Pero bueno, más o menos para ese tiempo, vos me hablás de los 20 años, para ese tiempo empecé a trabajar con la música, me vinieron a buscar para trabajar y entonces ya un poco la cosa cambió porque me convertí en un profesional y de alguna manera cambió significativamente mi vida. Y ahora, y ahora es uno de los aspectos centrales de mi vida, es la música, ¿no? Yo soy un agradecido a la vida por haberme dado esta posibilidad de dedicarme a esto que tanto amo. Y, y bueno, yo me despierto pensando en música y me acuesto pensando en música, ¿no? Pensando en mis instrumentos, pensando en lo que tengo que hacer, este, en fin, es como central en mi vida, ¿no?
Vos tocaste en la mítica Cueva, ¿no? Uno de los lugares en los que se dice nació el rock argentino, y tocaba nada menos que con Sandro, ¿no? Ayúdanos a reconstruir en la imaginación cómo fue aquello. Sí, en realidad, bueno, yo toqué bastante tiempo como músico estable de la Cueva, en la época en que iban Tanguito, que iba Morris, iba Pajarito Saguri, iban eh, no sé, bueno. Y Sandro, en un periodo de ese tiempo, él se asoció con el dueño del lugar y comenzó como a regentearlo el lugar. Entonces se empezó a mencionar la cueva como la cueva de Sandro, ¿no? Porque, bueno, lógicamente Sandro era ya un personaje conocido y destacado. Y bueno, el lugar era un lugar muy feo. Era, era un semi subsuelo, esos lugares que no llegan a estar totalmente en el subsuelo, sino que están en la mitad había una ventana que estaba a la altura del piso de la vereda, que era como un respiradero, o sea, vos bajabas una escalerita y entrabas a la cueva, y era un lugar muy berreta en realidad. Claro. Era todo muy precario, un lugar que era angosto y largo, este, pero bueno, tenía la mística y tenía, digamos, toda esta cosa de esa época, este, digamos que habían algunos cambios eh, para aquellos años, algunos cambios como de paradigma en la sociedad, y entonces era un lugar muy atractivo, donde los fines de semana se llenaba de gente que iba a ver la rareza del lugar y los bichos raros que habitaban en él. Este, y por supuesto que nunca estaba exenta, digamos, la presencia de la policía en un lugar, en el lugar, pidiendo documentos, bueno, un clásico de aquellos años, tristemente clásico. Pero bueno, era un lugar muy particular y que uno iba ahí y se encontraba con un montón de gente habitué que ya conocía. Y nosotros tocábamos muchísimo, porque tocábamos, hacíamos 4 entradas largas, no sé, como de 40, 45 minutos, o sea, que tocábamos desde las 10:30 de la noche hasta las 4 de la mañana. Era una zapada de aquellas, pero eso era bárbaro, porque te daba un entrenamiento, ¿viste? Que era muy bueno. Eh, ¿Sandro era tan buen tipo como dicen? Sí, claro. Sí, sí, era muy buen tipo, muy buena persona. Contanos Muy alguna amigo de sus... anécdota que revele esa calidad humana de Sandro. Siempre cuento una anécdota y siempre cuento la misma, pero bueno, es realmente, como bien decís, reveladora de esas condiciones. Eh, re- yo ya, yo había trabajado con Sandro 3 años y medio, más o menos, y entonces en ese momento, te estoy hablando del año 69, me llaman los músicos que tocaban con Fabio para tocar con él. Y me interesaba la posibilidad de tocar con Fabio, por un lado, porque estaba en un momento de su carrera como cantante muy, digamos, muy esplendorosa, con mucho trabajo. Y por otro, y no es que Sandro no lo tuviera, Sandro siempre tuvo muchísimo trabajo, pero me interesaba la posibilidad de conectar con Fabio, persona al que yo admiraba como cineasta, y ya había trabajado con Roberto muchos años. Digo, bueno, me parece que es un buen momento para cambiar de aire, qué sé yo. Así que hablé con Roberto, él lo entendió perfectamente, le dije, mirá, me ofrecen esto, bueno, Bernardo, qué bueno, que te vaya bien, bla, bla. Fueron pasando años que yo no lo vi a él. Cada tanto me lo cruzaba en algún lugar, viste, alguna vez en Clásica y Moderna, porque él solía ir a Clásica y Moderna a última hora cuando ya no quedaba nadie. Alguna vez que yo tocaba, por ahí aparecía a último momento, ya cuando no había gente prácticamente. Y entonces, bueno, nada, pasó mucho tiempo desde el momento en que yo tenía intimidad con él, porque era su músico y compartíamos
viajes, compartíamos la vida, compartíamos la amistad. Pero bueno, siempre estuvo el sentimiento de amistad presente pese a la distancia. Y entonces, eh, una vuelta, yo estaba con un tema de dinero porque tenía que comprar una casa que ya había dado una seña, pero me faltaba un dinero y no tenía cómo conseguirlo. Y entonces dije, de acá el único que me puede sacar de este brete es Roberto. Pensé en él. Y entonces, empecé a tratar de comunicarme con él. El teléfono que tenía ya no existía más. Eh, Llamé a un par de músicos, me dice, mirá, déjame, porque vos sabés que Roberto nos pide que no demos el teléfono, pero yo le voy a avisar. Bueno, por favor. Hablé con el Cabezón Aresi, que era su representante. Le dije, mira, quiero hablar con Roberto, necesito hablar con él con cierta urgencia. Bueno, yo lo voy a ver y le voy a decir, quédate tranquilo. Bueno, pasó como una semana, no tenía novedades. Yo estaba, en realidad, si dijera que estaba muy preocupado, te mentiría, porque yo soy bastante agua de estanque para esas cosas y siempre confío en que el universo vendrá en ayuda en algún momento. Y entonces, faltaban 3 días o 2 días para la escrituración. Y entonces suena el teléfono, yo estaba durmiendo. Suena el teléfono, atiendo medio dormido. Hola, ¿quién habla? Roberto. Y yo digo, ¿qué Roberto? Sandro, boludo, me dice. Entonces, le digo, Roberto, ¿qué haces? Me dijeron que me estás buscando, me dice. Le digo, sí, te estoy buscando porque necesito un favor. Entonces, le empiezo a explicar toda la situación de la casa, de bla, bla, de que la había conseguido, de que había vendido un par de instrumentos que tenía, pero casi todo me estaba faltando plata para completar, y había pensado en él, que yo por supuesto que se lo iba a devolver, se lo iba a ir devolviendo. Era un dinero en dólares que yo no sé cuánto sería en ese, sí, sé cuánto era. Digo, no sé lo que significaba en ese momento como dinero, pero para mí era mucha plata. Y hoy en día sería mucha plata también. Eran $9.000. Entonces, cuando termino de explicarle todo lo mejor que pude, ¿viste? Escucho desde el otro lado la voz de él que me dice, al mejor estilo Elvis Presley, por supuesto, me dice, bueno, how much? Me dice. Y entonces yo le digo $9.000. Y entonces, de la manera más espontánea, inmediatamente me dijo, bueno, en media hora tenés el cheque en la oficina, anda a buscarlo que el Cabezón Aresi te va a dar un cheque por esa plata. Y fui a buscar, me levanté volando, me di una ducha, salí volando para la oficina y estaba el cheque ahí. Claro. Bueno, Inolvidable. esto es. Y sí. Ese es Sandro. Ese era Sandro. Y de Sandro pasaste a Leonardo Fabio. Y decime, Bernardo, ahí en la banda de Leonardo Fabio, ¿conociste a alguno de los que luego serían Alma y Vida? No, alguno no, a todos, Ah, eran todos los de Alma y Vida ahí. todos, todos, porque cuando yo entré, primero tenían un cuarteto, que estaba Carlos Mellino en teclado, Juan Barrué con guitarra, Carlos Villalba en bajo y Alberto Walde en batería. Cuando me llaman a mí, llaman a un trompetista también, que era Mario Salvador. Entonces entramos, completamos ese sexteto con trompeta y saxo y tocamos con Leonardo, tocamos un año, también de mucho trabajo. También Leonardo también era un tipo muy generoso, que nos pagaba muy bien, al igual que Sandro. Y entonces, en un momento nos dice, nos llama, no, me acuerdo que estábamos en Punta del Este, habíamos ido a hacer unos shows ahí, y nos llaman para informarnos de que él iba a parar por un tiempo importante de cantar, porque iba a filmar una película, no me acuerdo, pero que no iba a hacer show por un tiempo, que quería ponernos en autos de esto para que nosotros supiéramos a qué atenernos, ¿no? Entonces, bueno, la alternativa era que cada cual se vaya por su lado a, a conseguir un trabajo, y la otra, que fue la que elegimos, era la de quedarnos armados como grupo
porque había mucha química entre nosotros, nos conocíamos desde mucho antes de esa circunstancia profesional de Leonardo Fabio, y resolvimos quedarnos armados como banda y empezar a trabajar. Le pusimos el nombre, bueno, dijeron, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner al grupo? Y yo ya tenía la fantasía de tener un grupo. Yo venía pensando ya en la posibilidad de armar un grupo propio. Y entonces yo medio tímidamente dije, bueno, yo tengo un nombre pensado, porque siempre tuve la fantasía de poder armar un grupo. Bueno, dale, decilo. Entonces dije, Alma y Vida. Y todo se generó como un silencio, ¿no? Y Mellino dijo, ya está, ese es el nombre. Y bueno, y ahí quedó el nombre. Así que vos Y ahí bautizaste al grupo. yo bauticé al grupo, sí. Yo bauticé al grupo y además, nada, también otra de los episodios significativos respecto de esto, porque yo venía con la fantasía de un grupo, porque yo, que venía del jazz, había escuchado algunas cosas del Flaco Spinetta con Almendra, y eso me había generado la idea y la fantasía de tener un grupo donde se pudiera escapar de la música comercial, que se pudiera hacer un grupo realmente con música y con una poética, con un mensaje. Y entonces esa fantasía era la que yo tenía en relación al armado de un grupo. Entonces, cuando resolvimos armar a mi vida, que con el nombre estuvimos todos de acuerdo, con lo que no estuvimos de acuerdo es con el idioma en el que se iba a cantar, porque era un momento donde muchos grupos cantaban en inglés. Y como Mellino tenía una gran influencia beatleana, porque fanático de los Beatles de toda la vida, decía, no, esta música no se puede cantar en castellano. Y a mí no me cabía en la cabeza la idea de que no fuera otro idioma que no fuera castellano, porque justamente una de las cosas que me llamó la atención de Almendra, precisamente, era la poética de sus letras y que uno las podía entender y poder entender un mensaje, que la gente pudiera entender lo que las letras decían. Entonces, para mí eso era innegociable. Entonces, bueno, arrancó una discusión importante respecto de cómo iba a ser esa parte, y parecía que iba a ser una discusión media que no iba a tener que no iba a tener mucha salida, casi como si se trataran de dos políticos adversarios de nuestros días. Y entonces es- nos juntamos en la casa de él para ver de dilucidar este tema, y él vivía con sus dos hermanos y su madre. El papá había fallecido. Y, y la mamá era una señora gorda, divina, que era muy compinche con sus hijos y que siempre venía a los shows con nosotros y siempre estaba presente. Y entonces estaba ahí en el living escuchando la discusión nuestra, cada uno argumentaba lo que pensaba de cómo tenía que ser. Y entonces, en un momento, Mellino se levantó y me dijo, voy al baño, y se fue al baño. Entonces la mamá nos hizo una seña así, nos dijo, quédense tranquilos, vayan, ahora no sigan discutiendo, vayan que yo voy a hablar con él. Bueno, nos fuimos y al otro día Mellino llamó por teléfono para decir que lo había pensado y que bueno, iba a cantar en castellano. Era muy persuasiva la señora. Y sí, claro. Sí. Así que bueno, afortunadamente se armó así y bueno, fue un grupo que de alguna manera hizo su historia, ¿no? Claro que sí. Decime, Bernardo, ¿es cierto que hoy te queremos cantar está dedicada al Che? En realidad no, en realidad está dedicado a un personaje paradigmático de la época que tiene que ver con un luchador social, y de alguna manera la figura del Che encarnaba un poco eso, ¿no? En aquellos años, y lo sigue encarnando, entiendo. Un revolucionario, un, un hacedor de cambios en la historia. Este, pero no estaba dedicado directamente a él, de alguna manera inspirado, pero vos fíjate que hay una parte de la letra que pone de manifiesto que no está dedicado a él porque dice, te dejaron sangrando en la ciudad. Claro, sí, 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 sí.
es verdad. Es una letra muy linda que hizo Gustavo Moreto. Ajá, ah, es de Gustavo la letra. Es de Ajá. Gustavo. Y Salven a Sebastián tiene un destinatario preciso o es también un personaje inventado, digamos? No, también es un personaje inventado, sí, sí, sí. Esa letra es del hermano de Carlos, Esteban. de, Este- de Ujú. Esteban, el que hacía Lambetain, ¿te acordás? Claro, 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 claro. Bueno, Alma y Vida era un grupo con cierta, es decir, muy impregnado de la política reinante, dominante en esos años, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Eso era un aspecto muy significativo de la banda, sin duda que sí. Y eso no quería decir de que hubiera una uniformidad este, política entre Ujú, nosotros, pero sí había una inquietud respecto de la idea de que éramos merecedores de una sociedad mejor, más justa, más igualitaria. ujú. En la época en que vos hiciste la música de la película Trelew, ¿estabas en Alma y Vida en esa época? No, no, no. En realidad no me acuerdo si Almeida, porque después nos volvimos a juntar. Ujú, La banda se disolvió por allá a fines del 76 y después nos volvimos a juntar, pero yo no me acuerdo si en esa época estábamos tocando con Alma y Vida. Pero lo claro. de Trelew fue a fines de los 90. Ajá, está bien, está bien. Los hechos atroces, digamos, ocurrieron bajo la dictadura de Lanusse, pero la película ya es muy posterior, digamos. Claro, claro, la película es de Mariana Ruti. Ujú, Este, Mariana Ruti fue mi segunda esposa. ajá, Y bueno, y yo le hice la música. Fue un trabajo muy arduo y muy doloroso, porque fue convivir, digamos, durante mucho tiempo, el tiempo que tardó ese trabajo de investigación tan importante que hizo, convivir todo el tiempo con una historia, viste, ujú, muy oscura y muy dolorosa. ujú, ujú. Pero bueno, para mí fue importante hacer la música, estuvo muy bueno. Imagino que actuaste muchas veces aquí en La Plata. ¿Hay algún Sí. recital que recuerdes particularmente? Eh, sí, me acuerdo de uno que hice con el Flaco Spinetta en el año 78, 79, por ahí, con la banda Spinetta que tocamos en el Coliseo Podestá, puede ser. Sí, claro que sí. Claro, ahí. Tocamos ahí y después otro que hicimos, creo que fue posterior, ya con la versión ya como de reencuentro de Alma y Vida, que hicimos en el anfiteatro que ustedes tienen ahí tan hermoso en La Plata. En el bosque, en el anfiteatro Martín Fierro. Eso, ahí. Eh, ya que lo nombraste a Spinetta, es inevitable pedirte algún recuerdo de él. Y Spinetta era un tipo extraordinario, era un personaje muy amoroso, muy, muy compinche con sus músicos, con sus amigos, y era un tipo de una, de un pensamiento tan refinado, viste, tan extraordinario. Era un tipo bárbaro, y con un talento, viste, era un personaje fuera de serie realmente. ¿Cuál es el músico más completo que conociste? Eh, Eso sí que es difícil poder decirlo. Eh, y creo que tengo que volver a Spinetta, Ujú, por su... Tal vez no era un tipo completo desde el punto de vista de sus conocimientos teóricos y técnicos, porque si bien tenía formación y había estudiado, era un músico muy intuitivo fundamentalmente, pero su condición artística era tan vasta que trascendía cualquier conocimiento previo, era realmente un- 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 una persona
con una sensibilidad extraordinaria. Ujú. Yo sé, Bernardo, que para todo artista el mejor momento siempre es el presente, porque es donde tenés los desafíos que querés tener, pero tenés una historia musical tan rica, con tantos encuentros, con experiencias tan disímiles, con momentos de tanta creatividad, bueno, quiero preguntarte, sabiendo que se va a ser arbitrario, sabiendo que de alguna manera también va a ser injusto, pero ¿cuál de todas las aventuras musicales que corriste te resultó más rica, más provechosa? Eh, yo, digamos que nombraría dos y haría ahí también una salvedad en una tercera. Las dos que nombraría son Alma y Vida, por un lado, en la década del 70, porque, porque fue una formación con amigos entrañables y que fue muy exitosa y trabajamos un montón y disfrutamos además de la música, de una sociedad de mucha amistad y de mucho disfrute juvenil, si se quiere. Y la verdad que tengo ese recuerdo, ¿no? Y fue una banda muy importante. Después tengo que pasar a la década del 80, donde el trío Vital Barás González fue muy significativo para mí porque me puso en una escena muy en primer plano y ese trío realmente eh, fue, digamos que rápidamente captó la atención de muchísimo público y para mí fue una experiencia también muy importante. Creo que ese trío fue un verdadero mojón en la historia de la música popular, porque en la década del 80, cuando nosotros salimos, detrás nuestro se alinearon montones de músicos y de jóvenes estudiantes de música que veían en el trío un ejemplo a seguir, ¿no? Como un faro. Eh, después, nada, rápidamente también voy a nombrar al antecedente del trío, que fue el dúo que hice con Juan Barrueco, el Barás Barrueco. Ese dúo para mí fue muy importante porque yo ahí en esa experiencia encontré mi propia voz con el saxo, encontré mi manera de tocar, mi personalidad de tocar en esa formación. Y después no quiero dejar pasar la década del 90, donde armé un quinteto con dos de mis hijos, con Mariana y con Marcelo. Y bueno, hay tres discos ahí grabados, dos en Melopea y un tercero que fue una producción mía. Y creo que ahí hay un material también importante, significativo. Y para mí, haber armado el grupo con mis hijos también fue muy importante. Ujú. Y sería muy lindo, teniendo en cuenta cómo han madurado todos musicalmente desde entonces acá, que volvieran a reunirse los Baraj. Sí, estaría bueno. Ahora, yo en las formaciones de jazz que tengo, toca mi hijo la batería. Ujú. Y, y bueno, Mariana está muy ocupada y vive en Salta y es un poco más complicado tener Ujú. encuentros con ella. Pero bueno, seguramente se dará en algún momento que toquemos juntos, claro. Nombraste el dúo Baraj Barrueco y recuerdo la milonga que hicieron a Manuel Mandé. Ah, sí, un vals Mal, era. perdón. Recuerdo que la presentaron en una radio y estaba precisamente Alejandro Dolina. Claro, claro, sí, Sí. sí, sí. Bernardo, Sí, para ir sí. cerrando, perdón, ¿ibas a decir algo? Adelante, ¿eh? No, que fue una idea que tuve porque a mí me gustaba en esa época quien no leía la revista Humor, ¿no? Y la página de Dolina me daba mucha satisfacción especialmente y ese personaje, Manuel Mandé, me parecía muy entrañable y uno se identificaba con ese personaje y entonces me pareció oportuno hacer ese vals. Claro que sí.
Para ir cerrando, Bernardo, contá cómo te gustaría que fuera tu vida en adelante. Eh, Así como va, estoy bien. Con mucha Eh, música. con mucha música, este, rodeado de mis afectos y con la posibilidad de seguir tocando y bueno, y tener salud, que es tan importante, ¿no?